hablar un consejo de la misma muerte. Dios cambia los planes y se mueve con poder. Se abren los cielos para ti, hay sanidad aquí. Ríos fluyendo sobre mí, yo lo puedo sentir. Iba rompiendo aquí, iba sanando ahí, va liberando ahí. Iba quedando aquí, va levantando allí. Yo siento su presencia. Iba rompiendo allí, iba sanando allí, va liberando allí. Iba quedando aquí, va levantando allí. Yo siento su presencia. Que hace milagros de lo imposible. Conozco a Dios que mueve su mano cuando no hay solución. Y cuando el médico habla de un cáncer o de la misma muerte, Dios cambia los planes y se mueve con poder. Se abren los cielos para ti, hay sanidad aquí. Y como ríos fluyendo sobre mí, yo lo puedo sentir. Iba rompiendo aquí, iba sanando ahí, va liberando ahí. Va levantando allí. Yo siento su presencia. Va rompiendo allí, va sanando allí, va liberando allí. Va quedando allí, va levantando allí. Yo siento su presencia. Oh, Santo Padre, en esta hora queremos adorar tu nombre, Señor. Padre, te adoramos a ti, Señor. Hay libertad aquí, Padre. Hay libertad en los aires, Señor. Hay libertad en las vidas, Señor, para poder adorar tu nombre, Señor. En espíritu y en verdad, Padre, como tú pides, Señor. Como esos hijos que estás buscando, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Oh, Santo, vamos a comenzar a adorar tu nombre, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor, porque creemos que tú estás obrando, Señor. Que tu mano se ha abierto, Señor. Que los cielos se han abierto para tus hijos aquí, Señor. Oh, Santo, llena cada vida, Padre. Que tiene tu espíritu. Aleluya. Que cuando me tocas, me haces temblar. Santo. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Aleluya. Sí, Señor. Y es que
tu Santo Espíritu me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Sí, Señor. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. El Señor quiere abrazarte en esta No hora. te puedo Él quiere mirar, abrazarte. ni te puedo tocar. Venga, deja que te abrace. Es el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Gracias, Señor. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo canto y Algo tienes que sentir porque Él está y aquí. cuando me Algo tocas tienes que sentir porque con Él tu está Santo aquí. Espíritu, Dale libertad, Espíritu Santo. Él quiere yo abrazar. canto y Aleluya, aleluya. Algo tiene que pasar porque su Espíritu Santo está aquí. Algo tienes que sentir, aleluya. Dale lugar. Dile, Espíritu Santo, quiero conocerte. Quiero sentir eso. Pídeselo, pídeselo al Señor. Él está aquí. Oh Santo. te amo, Oh Dios. Santo es tu nombre. Tu amor nunca me falla. Gracias, Mi Señor. existir en tus manos está. Qué hermoso, Desde el Señor. momento que despierto Podemos confiar en ti. hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Sí, Padre. Gracias, Señor. En mi vida ha sido bueno. Aleluya. Díselo. En mi vida ha sido tan fiel. Aleluya. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor. Tu voz, Sí, Padre.
tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya. Adora una vez más ahí en tu lugar. Santo. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor. De la bondad de Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos vida para decirte gracias, Señor. Porque estamos de pie, Señor, estamos respirando, Padre, y podemos alabarte y bendecir tu nombre. Gloria a Dios. Ahí no se desconecte en su lugar, vamos a dar lugar a la palabra. Gloria a Dios, siga adorando ahí en su lugar. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Oh, santo es tu nombre. Gracias, Señor. Oh, tú eres bueno. Adiós. Gracias, Señor. Señor les bendiga Gloria a grandemente. Dios. Damos gracias al Señor, amén. Gracias. Voy a recibir asiento un Bendito momentito. Dios. Santo Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. es. Amén. Su bondad se manifiesta de muchas maneras. Gloria a Dios. A veces no las vemos como quisiéramos verlas, pero no significa que no esté. Amén. Amén. Cierto hombre caminaba por la arena, Gloria a Dios. dice la historia, que siempre veía las huellas suyas y las huellas de Jesús. Es una reflexión, ¿no? Dice que un día vino una tormenta tan fuerte, se elevaron las olas, subió la marea, y él vio que solamente quedaron 2 huellas. Entonces él dijo, Señor, me abandonaste en la tormenta, en el problema me dejaste. Dice, no, yo nunca te dejé. Cuando vino la tormenta, yo te tomé en mis brazos. Las huellas que estás viendo no son las tuyas, son las mías. Y cuando vienen los momentos difíciles, no, Dios no se desaparece. Él nos toma en sus brazos para que nosotros descansemos y seamos fortalecidos. Amén. Quiero compartir una palabra y bajo el tema cambio del sacerdocio. Quiero hablar de un jovencito, un pequeño. Yo quiero hablar de los pequeños. Muchas veces quizás nos hemos sentido pequeños, en muchas maneras. En dificultades, en problemas, nos podemos ver pequeños. En problemas que son más grandes que nosotros, muchas veces nos vemos pequeños. Pero quiero hablar de un pequeño jovencito que Dios lo preparó para grandes cosas. ¿Cuánto crees que Dios te preparó para grandes cosas? Amén. Puedes verte pequeño, Santo. puedes verte muy pequeño ante toda la realidad que te rodea, pero Dios te preparó para grandes Gloria a cosas. Dios. Quiero ir al primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, versículo 12. Como dije, la palabra es cambio de sacerdocio. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Había un sacerdote en esta historia que vamos a leer. Había gente que ministraba a Dios. Y había gente que se había acostumbrado a ministrar a Dios. Y la persona que está a tu lado, no te acostumbres a adorar a Dios. Dile, no te acostumbres a adorar a Dios. Gloria a Dios. Y dice el primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, versículo 12, lo siguiente. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aleluya. Dice lo siguiente, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita
y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran, él respondía: no, si no dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda a Jehová. Amén. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Padre, por poder adorar y bendecir tu nombre. Pero hoy, al hablar tu palabra, te pedimos gracia, la gracia que solamente viene de tu Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, para poder hablar todo lo que tú quieres que hablemos en esta noche, Señor. Padre, declaramos que esta palabra producirá cambios en nuestra vida, en nuestra perspectiva, en nuestra manera de ver las cosas, Señor. Porque tú quieres traer un nuevo tiempo para nuestras vidas, Señor. Quieres hacer cosas grandes, pero las cosas grandes requieren cambios grandes, Señor. Padre Celestial, y creemos, Señor, que este es el tiempo donde haremos esos cambios que traerán un tiempo nuevo en favor de cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Un fuerte aplauso al Señor, amén. Los hijos de Eli, Ofni y Files, Eli era el sumo sacerdote encargado de la administración a Dios en el tabernáculo. Junto con él ministraban sus hijos. Eran sacerdotes, personas que tenían conocimiento de cómo era la administración a Dios, pero desconocían a Dios. Ellos, desde la posición que tenían, comenzó su corazón a corromperse. Empezaron bien y terminaron mal. Empezaron a guardar el servicio a Dios con temor en su corazón, más en el camino se corrompieron. Y qué triste que es que nosotros empecemos bien, pero terminemos mal. El apóstol Pablo dice, corriendo con paciencia en la carrera, dice: he acabado la buena batalla de la fe, he corrido la carrera, por lo que me espera una corona que el Señor juez justo me dará. Entonces habla de un final, habla de correr con paciencia, habla de empezar bien, pero terminar mejor. Pero estos sacerdotes comenzaron bien y terminaron mal. Comenzaron a tomar lo que era para Dios para ellos. El sacrificio, la ofrenda que el pueblo tenía que dar a Dios. Ellos comenzaron a recibir lo mejor de la ofrenda y a dar las obras a Dios. Pensando que Dios no veía lo que ellos hacían. Porque lo hicieron una vez y no pasó nada. Dijeron, quizás Dios no pasa nada con que hagamos esto. Y se acostumbraron a hacer. Porque hay cosas que nosotros a veces practicamos sin darnos cuenta que como no pasó nada, decimos, Dios no tiene en cuenta, Dios no pasó nada, lo puedo seguir haciendo. Cuando una persona comienza por una pequeña mentira, se acostumbra a mentir. Como en esa pequeña mentira no lo encontraron, entonces se acostumbra a un hábito de mentir hasta que la mentira comienza a llevarlo a hacer cosas demasiado graves, aleluya. Y comenzó por una pequeña mentira, después fueron grandes mentiras de las cuales no pudo salir. Todas las cosas comienzan por un poco. Todas las cosas comienzan, nada se desvía ni se desvirtúa de la noche a la mañana. Son pequeñas cosas que comenzaron a entrar en el corazón de ellos. Dice la palabra de Dios que las pequeñas zorras son las que echan a perder la vid. Ahora, las pequeñas zorras no van a voltear la vid de una, sino que comen sus raíces. Comen lo que le da firmeza a la vid. Y así muchas veces hay cosas que son pequeñas zorras, pequeñas actitudes que pueden estar en el corazón de las personas, que esto hace que se caiga todo lo que Dios ha establecido, que pierdan cosas que Dios les ha entregado. Ellos estaban ahí, pero Dios miraba con mucho desagrado. Dice que era grande el pecado que ellos cometían. Y no solamente esto, sino que dice que se acostaban con las mujeres que venían a la puerta del templo. Ellos se acostaban con las mujeres que venían a pedir a Dios. Comenzaban a fornicar. Y aún así no tenían respeto por subirse, por entrar en el tabernáculo, por ministrar las cosas sagradas de Dios. Porque cuando el pecado es una costumbre en nuestra vida,
ya no parece tan malo. Pero cuando fue la primera vez sentimos una culpa, un remordimiento, pero luego comenzamos a habituarnos a una manera de vivir donde ya no sentimos ni remordimiento, donde ya no hay dolor por lo que hacemos, pero Dios tiene preparado un nuevo sacerdocio. Diga, Dios va a traer sacerdotes nuevos. Vamos, dígalo con fe, Dios va a traer sacerdotes nuevos. Yo voy a ser uno de esos. ¿Cuántos creen que van a ser una de esas personas? Amén, dígalo con fe, aleluya. Porque hay cosas que van a morir, aleluya. Pero dice la Escritura, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Dentro del tabernáculo había un jovencito, alguien que no era del linaje de Leví, alguien que no era del linaje, aleluya, sacerdotal, alguien que no era del linaje que podía practicar el sacerdocio, pero había sido ofrendado a Dios, pero había sido presentado en el altar de Dios. Y esto representa que tú puedes que tu padre o tu madre no haya sido pastor, pastora, ni evangelista, pero si cuando tú presentas tu vida ante Dios, eso cambia un antes y después tu historia. Cuando tú presentas tu hijo en el altar de Dios, lo consagras para Dios, le estás diciendo, Señor, Él es tuyo, ella es tuya. Y cuando tú los entregas en las manos de Dios, ya lo sacaste de las tuyas. Cuando tú lo entregas en las manos de Dios, lo estás entregando al trato personal de Dios con su vida. Lo estás entregando al trato personal de Dios con su corazón. Y Samuel nació. Y cuando nació y fue destetado, fue llevado al lugar donde estaba la presencia de Dios. Entonces Samuel representa una generación que no viene de un linaje donde hubo pastores, donde hubieron evangelistas, donde hubieron misioneros, pero es una generación que fue separada para Dios desde el vientre de su madre. Es una generación que vino por el clamor de una mujer que le estaba pidiendo hijos a Dios. Es un clamor de una mujer que quería que Dios bendijera su vientre. Y Samuel representa un nuevo sacerdocio. Un sacerdocio que camina conforme a la voluntad de Dios. Dios le había dado tiempo a Elí. Dios le había dado tiempo a sus hijos de arrepentirse. Pero ellos no se arrepintieron en su corazón. Siguieron practicando las mismas cosas. Elí no los estorbó. Elí no los amonestó, no los sacó del ministerio. Permitió que ellos siguieran. Cuando un pastor, sabiendo y teniendo el conocimiento que en el altar la persona que está ministrando no está caminando en rectitud y en integridad con Dios y no lo amonesta, está en un grave peligro. Él y la persona. Porque cuando nosotros ministramos las cosas de Dios son cosas santas. Y requieren que nuestra vida esté consagrada. Que nuestra vida esté en un alineamiento espiritual. Que nuestra vida esté bajo los parámetros que Dios requiere que estén para ministrar su presencia. Una de las cosas que me llamaba la atención, que ellos ministrando las cosas de Dios, dice, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Te imaginas que alguien que está ministrando no tiene conocimiento de Dios? Está ministrando de Dios, pero sin conocer a Dios. Está ministrando desde lo que aprendió, pero no de lo que experimentó. Eso es lo que dice la palabra. Le enseñaron que Dios estaba ahí, pero ellos nunca lo conocieron. Les enseñaron cómo se encendía el altar, pero ellos nunca conocieron al Dios que le estaban encendiendo el altar. Les enseñaron cómo preparar el aceite para encender la menorá, pero ellos nunca conocieron al Dios que le estaban preparando el aceite, al Dios que ellos entraban a llevar el incienso aromático. ¿Te imaginas una generación que habla de Dios, pero no conoce al Dios del que está hablando? Eso es lo que está diciendo. Una generación que cantaba, pero no conocía al Dios que le cantaba. Una generación que predicaba, pero no conocía al Dios que le predicaba. Pero Dios va a traer un cambio de sacerdocio. Dios va a levantar gente que primero aprenda a ministrar la presencia de Jehová. Y me gusta porque lo primero que aprende Samuel es a ministrar delante de la presencia de Dios. Es a ministrar a Dios, es a ministrar el corazón de Dios. Y cuando alguien se vuelve ministro de la presencia de Dios, comienza a ser preparado por Dios
para ministrar de la presencia de Dios. Porque todo tú puedes ministrar de lo que recibiste de Dios. Y yo no recibo nada si no estoy en la presencia de Dios. Ellos se habían acostumbrado. Y muchas veces en esta generación hay gente que se acostumbró a una posición espiritual, que se acostumbró a un cargo, que se acostumbró a ser líder real, aleluya. Pero hace tiempo que perdió la conexión del Dios al que le está sirviendo. Entonces hay gente que honra más su posición que su relación con Dios. Honra más el lugar que ocupa que la intimidad con la presencia de Dios. Y quien honra más su cargo y su posición que la intimidad con Dios está pronto a caer, aleluya, en el orgullo. Está pronto a poder vivir impíamente, aleluya, con hábitos malos y ocultos en su corazón total. Yo no puedo dejar mi posición, porque si la dejo, ¿qué va a decir el pueblo? ¿En qué se equivocó? ¿Por qué lo bajaron? ¿Por qué dejó? Pero yo prefiero reconocer mi falta y mi error y estar bien con Dios, que antes de estar bien con los hombres y estar mal con Dios. Es por eso que Dios se enoja con Elí, porque no los amonesta, no los estorba. Solamente les habla lo que había oído. Todo el pueblo sabía, escucha bien, no era algo oculto, todo el pueblo sabía lo que ellos hacían. Y llegó a oído de Elí, pero Elí no lo sacó. Cuando la autoridad espiritual que está puesta en la casa no corrige lo que tiene que corregir, ese lugar está pronto a entrar en un libertinaje, donde todo es aceptable. Donde yo subo a cantar, no importa lo que hice en la noche, no importa cómo vivo mi vida íntima, entonces subo a ministrar a Dios y las cosas de Dios son sagradas. Dios buscará primero en este tiempo remover y va a limpiar los altares. Esta no es palabra no solamente para esta casa, es una palabra general, aleluya. Dios va a limpiar altares, Dios va a levantar jovencitos que no son hijos de pastores, jovencitos que no son hijos de evangelistas ni de misioneros, no fueron a institutos bíblicos, pero van a ser enseñados en la administración de la presencia de Dios. Van a tener un corazón que amará la presencia de Dios, que no se va a acostumbrar a la posición, sino que amará el lugar que Dios le pondrá. Yo creo que este es el tiempo donde Dios va a levantar de este lugar personas que se ven pequeñas, personas que no vienen de un padre pastor, no vienen de un padre profeta, no vienen de una madre aleluya pastora, pero son personas que han nacido en este tiempo para ser administradoras de la presencia de Dios. Y lo primero que Dios te va a enseñar es administrar su presencia. Ahora dirás, pastor, ¿cómo ministro la presencia de Dios? La presencia de Dios se ministra, los primer puntos, desde la adoración a Dios. La adoración a Dios te lleva a conocer a Dios. La adoración te lleva a rendir tu corazón y ponerlo en un lugar donde Él puede tratar contigo. La adoración, el conocimiento del Dios vivo al que sirvo, me dará y me enseñará el camino que Dios quiere que yo me conduzca. Samuel crecía, pero no crecía en cualquier lugar. Samuel crecía ministrando a Dios. Y cuando tú creces ministrando a Dios, estás muy pronto a escuchar la voz de Dios. Dios necesitaba enviar un mensaje, pero necesitaba a alguien que estuviera en su presencia para hablarlo. Dios va a limpiar altares, Dios quitará, aleluya, y Dios a las personas que no respetan su presencia. Se terminará la impiedad. El sumo sacerdote que no corrige lo que está mal. Viene un tiempo nuevo. Dios va a levantar a un joven, a una jovencita, a un hombre que parece pequeño ante los ojos de las personas, pero que en su corazón ama a Dios, que en su corazón quiere aprender a ministrar a Dios, que en su corazón quiere aprender a honrar la presencia de Dios. Primera de Samuel, aleluya, 2:18, lo que leíamos recién. Pero vamos a hacer Primera de Samuel 2:35. Primera de Samuel 2:35. Primera de Samuel 2:35. Viene una promesa de Dios luego de la sentencia. Dios envía un profeta a la casa de Elí a decirle que viene una sentencia, que Dios va a cortar el sacerdocio, que lo había prometido un sacerdocio perpetuo a Aarón, pero que él va a cortar el linaje. Pero declara esta palabra el profeta.
Y le dice lo siguiente: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido a veces, de vez en cuando, todos los días. Y eso es lo que Dios viene a traer para este tiempo. Se termina el tiempo donde un poco siento a Dios y un poco no. Donde un poco adoro a Dios y un poco no. Dios va a cortar la temporada de las cosas a media. Dios va a cortar la temporada de las cosas hechas a la mitad. Dios te va a llevar a un compromiso genuino con su presencia y con su palabra. Porque levantará de ti un sacerdote, un hombre, una mujer, aleluya, que no solamente adora a Dios, sino que vive bajo los mandamientos de Dios, que ama la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te levantas en tu corazón a agradar a Dios, dice Él, y yo le edificaré casa firme. Dios te va a edificar casa firme. Él hará que tu descendencia sea firme. Él hará que tus hijos sean firmes, aleluya. Cuando tú te muevas conforme a su corazón, cuando tú agrades a su alma, cuando tú agrades a su corazón, entonces Él dice, yo le levantaré casa firme y andará ungido todos los días de mi vida, de su vida. Dios te va a levantar y va a levantar en este tiempo gente que va a andar ungida todos los días de su vida. Gente que va a vivir con la presencia de Dios todos los días. Gente que su casa va a ser una casa más firme. Se terminó la inestabilidad. Se terminaron los ciclos, los patrones repetitivos. Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo en mi vida. Pero comienza cuando yo comienzo a aprender a ministrar la presencia de Dios. Dios te quiere llevar que lo conozcas. Dios quiere llevarte al conocimiento de su presencia. Dios quiere llevarte más profundo, más íntimo, aleluya. Pues mucho tiempo quizás vivimos la temporada de Elí y sus hijos. Un poco Dios y un poco otras cosas, pero Dios dice, quiero cortar esa temporada. Quiero terminar con esa temporada en tu vida. Quiero que comience la temporada de Samuel, la temporada de un sacerdote fiel, la temporada de un hombre que ama la presencia de Dios, la temporada de un hombre que vive conforme a mi corazón y a mi alma, aleluya. Porque a ese hombre, a esa mujer, dice Dios, yo le voy a edificar una casa firme. ¿A cuánto no le gustaría tener una casa firme? Que Dios te edifique hijos firmes, que Dios te edifique un linaje firme, que Dios edifique y sostenga tu casa por generaciones de generaciones. Es por eso que Dios te está pidiendo, quiero enseñarte a ministrar mi presencia. No quiero que me cantes, quiero que me adores, porque adorar no es lo mismo que cantar. Cantar es algo que tú conoces, es una letra que tú conoces, pero adoración es la expresión de tu vida. Es la expresión de tus pensamientos, es la expresión de tus palabras, es la expresión de tus sentimientos, que todo lo que respira alaba a Dios. Cada acción que tú dices adora a Dios, cada palabra que sale de tu boca adora a Dios, cada cosa que ves adora a Dios, cada cosa que piensas adora a Dios. Esto es adorar y ministrar a Dios. Y viene este tiempo, el tiempo de ministrar la presencia de Dios. Elí, llegó el tiempo donde Elí y sus hijos iban a ser quitados. Pero había un jovencito en ese lugar que iba a ser llamado por Dios. Elí comenzaron sus ojos a oscurecerse a causa de su vejez y dice que él dormía en su cama. Pero Samuel no dormía en su cama. ¿Sabe dónde dormía Samuel? Dice lo siguiente. 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. No dice cuántos años pasaron. No dice cuántos años pasaron desde que Samuel entró en la administración de la presencia de Dios, pero sí dice que un día, diga conmigo, un día, mientras Samuel oraba, buscaba a Dios, Dios lo llamó. Esto me denota que
Cuando hay alguien que está buscando a Dios, es muy probable, es muy posible que en algún momento Dios hable con esa persona. Es muy probable que en algún momento Dios necesite mandar un mensaje a la tierra, aleluya. Necesite dar una palabra a alguien y Dios va a mirar desde los cielos y va a mirar quién está en su presencia, quién lo está buscando, quién está buscando agradarle. Es que dirás, tengo falta, pero estoy buscando cambiar, estoy buscando la presencia de Dios para que me cambie. Y Dios mirará de los cielos, aleluya. Y miró al sacerdote y dijo, no, al sacerdote no lo voy a llamar. Ya lo hablé para que corrigiera a sus hijos y no lo corrigió. Voy a mirar de la presencia a Omni Fines, no los puedo llamar. Se ha contaminado, se ha corrompido su corazón. Mas miró delante del arca de la presencia y dijo, ahí hay un pequeño, hay un jovencito, no tiene linaje sacerdotal, pero ama mi presencia, aleluya. Aleluya, no ha nacido de la tribu de Leví, pero tiene amor por mi presencia. Y Dios no llamó a Elí, Dios no llamó a Omni Fines, sino que dijo, Samuel. Gloria a Dios. Dios te va a llamar por tu nombre. Aleluya. Cuando tú te enamoras de la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios es el deleite más grande que tú tienes, no cantar, no estar aquí, sino agradar a su presencia. Es ir a un lugar que está preparado para Él. Es dormir en la presencia de Dios. Me denota que podía haber tenido otro lugar más cómodo para dormir, pero dejó su cama para irse al piso. Dejó su cama para postrarse en la presencia de Dios, aleluya, porque entendió que delante de ese lugar había una esencia de Dios y que algo de Dios podía manifestarse ahí. Él no conocía la voz de Dios. Él va a Elí porque piensa que Elí es el que lo está llamando. Él aún no entiende que Dios le estaba hablando. Él pensaba que Dios no hablaba. Así que no entendía, pensaba que era Elí. Nunca había escuchado a Dios hablar audible. Dice que por 3 veces Dios lo llamó, pero las 3 veces fue a Elí, más a la tercera Elí entendió que Dios lo estaba hablando. Elí entendió que era la voz de Dios. Siempre necesitaremos la supervisión de alguien que alguna vez escuchó la voz de Dios. Siempre necesitaremos la supervisión de alguien que alguna vez tuvo contacto con la voz de Dios. Cuando Él le dice, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Pero ahora dice lo siguiente, que Jehová no lo llamó, dice, y vino Jehová y se paró. Ahora no lo llamó, ahora no fue una voz. Ahora Jehová se paró delante de Samuel y le habló y llamó, como las otras veces, Samuel. Samuel entonces dijo, habla porque tu siervo oye. Y vino la palabra para la casa de Elí. Y vino la palabra de sentencia para Elí, aleluya. Samuel nunca estuvo buscando que Dios le hablara. Él aprendió a amar la presencia de Dios. Cuando tú amas la presencia de Dios, no buscas a Dios por una respuesta. No buscas a Dios por un estado emocional. Buscas a Dios por un deleite. Buscas a Dios porque disfruta estar en comunión con Él. Y no haces nada que lo desagrade porque sabes que aún una palabra, aún un pensamiento puede apartar de tu vida la presencia de Dios. Dios está buscando gente que lo ministre, que ministre su corazón. Gente que parece pequeña, pero es grande delante de Dios, aleluya. Porque la palabra dice que de los profetas, nadie hubo nacido de mujer, nadie hubo como Juan el Bautista más. El más pequeño, dijo, es el más grande en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no se miran por los títulos, se miran por el corazón. Cuando Dios ve el corazón, ve la esencia que hay en ti, aleluya. La adoración, la gratitud, el deseo de honrarlo que hay en ti. Pero viene el tiempo donde nacerá y será llamado un Samuel. Quizás no sea Samuel ahora, pero quizás Dios comience a llamarte por tu nombre. ¿Sabes qué? He entendido esto, que estar en la presencia de Dios es mejor que estar en cualquier lugar. Cuando comenzó a desarrollarse mi vida íntima en la oración, el Espíritu Santo comenzó a llevarme a una búsqueda profunda. Y hubo veces donde tuve que dejar cumpleaños de amigos. Y mucha gente se enojó conmigo, no entendía. Decía, ¿cómo ahora David no va al cumpleaños? Ahora David no va a tal lugar. No, es que tenía un compromiso mayor.
Dios me estaba preparando para algo. Hay veces que Dios te va a poner, porque ahí va a entender y darse a conocer cuánto ama su presencia, aleluya. A veces Dios te va a poner a elegir entre tu hijo o él, como Abraham, aleluya. Y Abraham se entendió, dice que él subió con su hijo y estuvo dispuesto a darlo con Dios, a darlo a Dios. Y él dijo, déjalo, no lo mates, porque entiendo que me amas. ¿Por qué? Porque puso lo que amaba por encima de, puso al que más amaba por encima del que amaba. Puso a Dios por encima de su hijo. Puso a Dios por encima de su único hijo. Y hay veces que Dios te va a pedir que Él sea puesto por encima de tu hijo, por encima de tu esposo, por encima de tus nietos, por encima de tu trabajo, por encima de todo lo que tú conoces. Y ahí Él verá si en tu corazón reina Él o reina tu hijo, reina Él o reina tu pariente, reina Él o reina tu trabajo, reina Él o reina tu finanzas. Dios no quiere compartir su lugar en tu corazón con nadie. Él quiere ser el primero, Él quiere ser el que gobierne, Él quiere ser el que tenga el primer lugar en nuestras vidas. Y Samuel decidió ponerlo en primer lugar. Aleluya. Dios tiene algo con los pequeños. Le dio la oportunidad a Caín de traer una buena ofrenda, pero Caín no trajo una buena ofrenda. Mas dice que Abel no trajo una ofrenda. Y cuando leemos en Génesis vemos que la adoración de Abel, porque ofrenda es adoración, tuvo agrado ante los ojos de Dios. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero escuche lo que dice. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a su ofrenda. ¿Cuánto trajo Caín, Abel? De los primogénitos. O sea, no del primogénito. De los primogénitos refiere cantidad, aleluya. De los más gordos de ella no dice, de los más gordos de ellas. Entonces que la ofrenda demostró lo que había en el corazón. Caín dijo, bueno, voy a dar una ofrenda a Dios, una ofrenda está bien. Pero Abel dijo, no, a Dios le tengo que dar lo mejor. No le voy a llevar una sola ofrenda, le voy a llevar más de una ofrenda, aleluya. Porque yo estoy más que agradecido con todo lo que Dios me ha dado, aleluya. Y Dios no miró la ofrenda de Caín con agrado, sino que miró la ofrenda de Abel con agrado. ¿Por qué digo que a veces Dios tiene cosas con las personas pequeñas que parecen pequeñas? Porque aunque Abraham no era el mayor de los hijos de Tadé, Dios escogió a Abraham. No escogió a su hermano Arán. El propósito estaba con Abraham. Es que aunque Esaú era el mayor, Dios había dispuesto que Jacob era el que iba a aportar la bendición. La palabra dijo, tendrás dos naciones hay en ti, más el mayor servirá al menor. Dios tiene algo especial con las personas pequeñas. Es que de todos los hijos de Jacob, Dios no escogió a los mayores para su propósito, escogió al pequeño José. Hay veces que Dios escoge personas pequeñas para hacer grandes cosas. Y esas personas pequeñas quizás no se ven cualificadas, no se ven calificadas, pero tienen un diseño de Dios que Dios preparó para que hicieran grandes cosas. Aleluya. Y ahí estás tú, y ahí estoy yo. Dios te preparó para hacer grandes cosas, aleluya. Quizás te veas pequeño, quizás te veas insignificante en muchas áreas, te ves que no puedes, que no te ves cualificado para hacerlo, pero Dios te escogió. Y si Dios te escogió, tú no puedes hacer nada. Él te escogió y punto. Él dijo que lo va a hacer contigo y punto. Eso no está en discusión. Aleluya. Y Dios habló a Samuel. La vida de Samuel, cuando la estudiamos, vemos que dice que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Samuel comenzó a ministrar en el sacerdocio, pero Dios lo llamó como profeta. Dios trajo una nueva temporada en su vida. Samuel ministró como sacerdote, fue juez y fue profeta de Israel. Y dice la palabra que no alguna, sino que ninguna de sus palabras Dios dejó caer en tierra. Samuel lo primero que aprendió antes de ser profeta, antes de ser sacerdote, antes de ser juez, aprendió a ministrar en la presencia de Dios. Y cuando tú aprendes primero a ministrar a Dios, aleluya,
antes de tener un cargo, una posición. Esto te asegurará que cuando tengas lo que tengas, tu corazón no se va a mover, porque sabes dónde te encontraste con Dios y sabes dónde lo conociste. Es por eso que cuando Dios va a llamar a David, David hace tiempo adoraba a Dios detrás de la oveja. David hace tiempo le cantaba salmos a Dios detrás de la oveja. Y Dios miró su corazón. ¿Qué miró? Su corazón. Porque Él dijo que levantaría un rey conforme a su corazón. Entonces vemos que Dios mira el corazón. Dios no mira el exterior, Dios no mira lo superficial. Él ve nuestro corazón. Él ve la esencia que hay en nosotros. Y este tiempo que Dios va a levantar gente conforme a su corazón. Gente ministra del altar, ministros de su presencia, que serán conforme a su corazón. Se termina el tiempo de los Elí, se termina el tiempo de los Ofni, de los Fineses, se termina el tiempo y se levanta el tiempo de Samuel. Llegó el tiempo de lo genuino, llegó el tiempo de lo verdadero de Dios, llegó el tiempo de la gente que honrará la presencia de Dios, no por un puesto, no por una posición, sino porque aprendió a ministrar, a conocer a Dios en el secreto, en la intimidad. Dale un fuerte aplauso al Señor, no estés tan serio, aleluya, que Dios te ama y Él está aquí. Romper la atmósfera cuesta. Diga, romper la atmósfera cuesta. Miraba cómo los cohetes, cómo hacían para enviar un cohete a entrar en órbita. Y una de las facultades que veía era que para que un cohete logre entrar en órbita, tiene que romper la atmósfera. Pelea contra la gravedad. Se invierte mucho combustible por la fuerza que está implementando para romper la gravedad que tiene la Tierra. La fuerza gravitacional de la Tierra hace que todo lo que sube baje. Es por eso que tú saltas y vuelves al piso. Es por eso que tú arrojas una piedra y cae. Porque la Tierra tiene una fuerza gravitacional, un campo gravitacional que hace que todas las cosas caigan. Pero para que un cohete rompa la atmósfera, tiene que, 1, invertir gran combustible. 2, tiene que ir a una velocidad muy fuera de lo común, alrededor de 40.000 kilómetros por hora y 11,2 kilómetros por segundo. Eso es muy rápido. Para que entonces pueda entrar y romper la atmósfera terrestre y entrar en órbita. ¿Por qué no caen los satélites? ¿Por qué no caen? Porque entraron, no existe la gravedad cero, pero hay una gravedad mínima donde ellos están gravitando. No están, cuando entran a la gravedad, a la atmósfera terrestre, comienzan a caer como un rayo, comienzan a chocar contra la Tierra, pero cuando ellos están fuera de ese campo gravitacional, entonces ellos quedan suspendidos en el aire. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si nosotros rompemos nuestra atmósfera terrestre? ¿Qué pasa si nosotros nos elevamos a una posición espiritual donde no seamos atraídos por lo terrenal? ¿Qué pasa si nosotros buscamos tanto a Dios en ayunos, en oración, en derramar nuestro corazón, en la palabra, que pronto, ¿qué pasa? Comenzamos a despegar de la tierra. Comenzamos a elevarnos espiritualmente. Comenzamos a tener otro panorama espiritual. Pero la tierra, lo terrenal, luchará para tenerte en el piso. Lo terrenal luchará para tenerte en lo terrenal. Pero cuando hay alguien decidido a buscar a Dios, cuando hay alguien mirando a Dios, cuando hay alguien que dice, yo no quiero religión, yo quiero relación con Dios, yo quiero intimidad con Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero ver a Dios, aleluya, y comienza a buscar a Dios, comienza a subir. El combustible es el Espíritu de Dios en ti. Y mientras tú más tienes de su Espíritu Santo, más comienzas a romper la atmósfera de lo natural, más comienzas a romper la atmósfera de lo terrenal y comienzas a llegar a una posición espiritual donde no eres atraído por lo terrenal. Nada de esta tierra te baja porque estás en la dimensión del cielo, en la dimensión del Espíritu, donde el Espíritu se mueve, donde solamente conoces el lenguaje del cielo, donde solamente hablas como Dios habla, donde solamente piensas como Dios piensa, donde solamente te mueves en la llenura del Espíritu Santo. Pero romper la atmósfera cuesta. Porque cuando tú te intentas buscar a Dios, cuando tú intentas clamar a Dios, Satanás se va a levantar para tirarte al piso.
La atmósfera terrenal te va a levantar para que tú nunca seas espiritual. Para que tú nunca tengas la comunión que Dios quiere que tengas con Él. Entonces, eso tienes que luchar contra un montón de cosas. Y eso se llama romper la atmósfera. Romper los límites. Romper los imposibles. Romper el no se puede. Romper el no va a cambiar. Romper la visión panorámica, la visión natural, por una visión espiritual. Tener un cambio de mentalidad. Comenzar a tomar las alas de águila que dice la palabra que Él te ha dado. Y volar por encima de los vientos. Volar por encima de la tormenta. Aleluya. Tener vistas de águila, no de gallina. Una vista que ve por encima de la tormenta y las dificultades. Un águila es alguien que se eleva por la tormenta. Aleluya. Y allí planea. Y Dios te preparó en este tiempo para elevarte. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que rompamos una atmósfera que muchas veces vivimos. Que vivimos siempre afectados por las cosas que pasaban aquí abajo. Vino una noticia, ya no oro, ya no me iglesia. Se tira para el piso. Satanás siempre va a luchar contra eso. Porque Él no quiere que sea espiritual. A Él no le molesta que tú vengas a la iglesia. A Él le molesta que tú busques a Dios. A Él no le molesta que tú le cantes a Dios. A Él le molesta cuando vive como Dios pide que se viva. Porque sabe que cuando tú vives como Dios pide que Él viva, entonces estás cerrando puertas. Y Él no puede entrar. Y Él no puede tocar ni tu vida. Y Él no puede tocar ni tu casa. Y Él no puede tocar ni tus hijos. Porque hay alguien que está cerrando la puerta de lo natural, del pecado, de las maldiciones. Y está abriendo la puerta de lo espiritual. Una conexión con el cielo y la tierra. Habrá alguien que diga, yo voy a buscar a Dios hasta que lo encuentre. Vamos, dígalo con fe. Voy a buscar a Dios hasta que lo encuentre. Vino un tiempo de manifestación de la voz de Dios. Yo recuerdo que hace muchos años me acordaba recién ahí que tenía un sueño. Y en el sueño yo me bajaba de la iglesia, del altar y salía rápido de mi batería. Y en el pasillo me encontraba a una de mis primas. A una hija de mi tía Adriana. Y ella me decía, David, ¿qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Yo decía, permanecer es quedarte en el lugar donde te encontraste con Dios y no moverte de ahí. Que ese sea tu lugar de deleite. Y cuando le estoy diciendo esas palabras, yo comienzo a llorar. Yo estaba apresurado en el Señor por bajarme rápido. Y cuando tú, aleluya, no valoras el lugar de la presencia de Dios, te acostumbran a salir rápido de Él. Los afanes te sacan, las preocupaciones te sacan, los problemas te sacan. Por eso Satanás sabe utilizar sus herramientas para estorbarnos en la comunión con Dios. Porque Él sabe que si te robó la paz, te robó la comunión. Que si te robó el gozo, te robó la comunión. Que si te afligió, te robó el gozo de Dios. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Samuel entendió que estar y dormir delante de la presencia de Dios era el lugar más importante en el que podía estar, aleluya. La vida de Samuel trascendió y cambió de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque aprendió a ministrar a Dios. Y necesitamos aprender a ministrar a Dios. Viene el tiempo donde Dios va a poner gente en los altares y Dios va a exhibir gente que ha aprendido a amarlo a Él en lo íntimo y lo secreto. David no se fue a postular como ungido. David no se fue a postular para que lo ungieran por rey. David adoraba a Dios donde nadie lo veía. David cantaba salmos a Dios en medio de sus soledades, en medio de ese cuidar de ovejas, en medio de los campos. Él le cantaba a Dios, aleluya. Y Dios vio la adoración que había en David. David no lo movía la adoración porque hubiera alguien. La adoración lo movía porque estaba la presencia de Dios. Cantaba porque sentía a Dios, aleluya. Yo me lo imagino saltando y dirán, si alguien lo veía, ¿qué hace este loco cantando? Adorando, gritando. Estaba adorando a Dios. Y cuando tú adoras a Dios, cuando tú conoces a Dios en la intimidad, cosas comienzan a cambiar en nuestra vida. Y es el tiempo donde va a levantar Dios un sacerdote fiel. Va a levantar sacerdote fiel conforme a su corazón y a su alma. Él les va a edificar casa firme y andaremos ungidos todos los días de nuestras vidas. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces esto quiere decir que no vamos a andar ahí y ahí.
No vamos a andar una semana ahí y otra semana ahí, no. Vamos a andar ungido todos los días, aleluya. Todos los días habrá aceite fresco. Todos los días la presencia de Dios te visitará, aleluya. Porque habrás preparado un lugar para Él. Porque habrás dejado la cama para buscar a Dios en el piso, aleluya. Porque habrás salido de tu comodidad para buscar en la incomodidad la presencia de Dios. Parece locura, pero es así. A veces Dios espera que tú hagas cosas que no hiciste. Aleluya. Era habitual que Samuel o Elí pudieran dormir en una cama, pero no era habitual que alguien durmiera delante del arca del pacto. Eso, ¿sabe qué me refleja? Que en ese corazón había hambre de Dios. Que no le importaba no dormir cómodo. ¿Cuál es el colchón? Un colchón cómodo que haya acá, una marca de colchón que sea cómodo. ¿A quién? Rosen. No le importaba dormir en un Rosen, no le importaba dormir en una cama como él dijo, me voy al piso, porque en el piso lo voy a encontrar, aleluya. Él estaba buscando agradar a Dios, quizás no era necesario, pero él sintió en su corazón que necesitaba quizás poner su cuerpo en sacrificio, porque él quería honrar a Dios, él quería encontrarse con Dios. Y cuando tú te quieres encontrar con Dios, a veces harás cosas que no le puedes contar a todos, porque no todos van a entender lo que estás haciendo, aleluya, pero te encontrarás con Dios, aleluya. Dios podría haberlo visitado a Elí, no. Él dijo, voy a visitar al que me está demostrando, no solamente con su boca, sino con su cuerpo, con su acción, con su manera de vivir, que me ama, que me desea y que me anhela. Dios está esperando que tú lo busques, más allá de lo que has buscado. Dios está esperando que tú hagas algo que nunca has hecho. Y cuando tú tienes este nivel de búsqueda, yo te puedo asegurar que cosas sobrenaturales comenzarán a pasar en tu vida. No te hablo de algo que vi otra persona, te hablo que he experimentado. Dios se manifiesta en los lugares donde tú menos piensas. Dios le dijo a Ezequiel, anda al campo, Ezequiel, porque ahí te vas a encontrar conmigo. Cuando Ezequiel llega al campo, la gloria de Dios ya estaba ahí. Va a decir, ¿cómo? ¿Ezequiel no oró? Solamente obedeció. Él fue al campo y dice, cuando yo llegué, la gloria que apareció junto al río Quebar ya estaba ahí. Cuando Dios te pide hacer algo, es porque Él se quiere tener un encuentro contigo. Es porque Él se quiere revelar a tu vida y a tu corazón de una manera que nunca has experimentado, aleluya. Yo recuerdo que cuando comencé a buscar a Dios distinto, porque siempre oraba y a todos nos enseñaron a orar. Todos nos enseñaron cómo orar a Dios, todos nos enseñaron a orar al levantarnos, orar al acostarnos, orar por los alimentos, orar por la once. Todos sabemos esa oración, amén. Pero cuando yo aprendí que yo tenía que apartar un tiempo para Dios y que no tenía que dar como David sacrificio que no me cueste, sino que me tenía que costar. Me tenía que costar a veces dejar horas de sueño. Me tenía que costar a veces dejar horas de descanso, aleluya. Pero sabía que lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo por mí, sino porque me iba a encontrar con alguien. Y sabes que cuando tú amas a Dios, le das lo mejor de ti. Y en ese darle lo mejor de ti, Él comienza a manifestar de una manera que nunca se manifestó. Y recuerdo que yo me iba a trabajar, yo entraba a las 7 y doy gracias a mi esposa por la mujer que Dios me dio, porque siempre ha entendido la locura que por ahí uno ha hecho y siempre apoyándonos en ese área. Y yo recuerdo que yo me iba a la iglesia y me llevaba una frazadita y a las 12, como a las 12:30, yo dejaba mi casa y me iba a la iglesia y ponía adoración y me quedaba ahí, leía la Biblia y oraba. Y así consecutivamente lo comenzaba a hacer. Entonces a la mañana me despertaba, como a las 6 de la mañana, me iba a casa, me cambiaba y salía para el trabajo. Y así comencé a vivir, a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar a Dios. Yo decía, Señor, yo no quiero una religión, quiero encontrarme contigo. Quiero buscarte de verdad. Quiero hacer cosas que nunca hice. Quiero sacrificar mi hora de sueño, mi hora de descanso. Mañana va a ser una jornada larga, pero tú me vas a fortalecer. Comencé a buscar a Dios de esa manera. Un día estoy en medio de eso y me acuerdo que me acosté en el piso así y ponía mi mano así y en eso que estaba meditando orando tuve un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Un éxtasis es cuando no estás ni dormido ni tampoco estás despierto. Yo recuerdo que estaba así acostado y yo me veo, estoy con la misma ropa, pero estoy sentado allá. Estoy sentado allá y yo veo que mi cuerpo está acá.
cuando de repente veo que de aquel costado se prende una luz y sale un personaje caminando. Él me mira así y no movió la boca, sonrió, pero mi espíritu recibió lo que él me estaba diciendo. Recuerdo que cuando él me termina de dar el mensaje, él se va, no corrió, porque hay algo que pasa en el mundo espiritual, que tú no tienes peso. En el mundo espiritual, por eso los ángeles vuelan, se corren, se mueven de diferentes maneras que nos movemos nosotros. Recuerdo que él hizo así, y en un ratito estaba en la puerta, y yo me acerco, lo corro y le digo, ¿y qué le digo? Y él me da un mensaje para la casa, para el pastor. Cuando termina eso, mi cuerpo, me despierto, así, salgo directo así, veo que yo estoy acostado. Y comienzo a llorar por la experiencia de lo que me había pasado. Y recuerdo que comenzaban a sonar los tambores de los umbandas. Comenzaron a sonar los tambores, eran como las 3 de la mañana. Y comenzaron a sonar los tambores y yo digo, Señor, envía tu ángel a aquel lugar, no permitas que nada baje. Yo salí esa mañana para trabajar en shock, sorprendido por todo lo que había pasado. Yo no estaba buscando que Dios hiciera eso. Yo no estaba buscando que Dios hiciera tal o cual cosa. Yo quería enamorarme de Él. Quería buscarlo a Él. Quería conocer al Dios que leí en la Biblia. Que decía, quería conocer al Dios que se le manifestó a Jacob. Sabía y sé que los ángeles son reales. Sé que el mundo espiritual es real. Y sé que el mundo espiritual es más real muchas veces que el mundo físico que vemos. Y yo quería, Señor, y decía, Señor, lo que leí en la Biblia, yo no creo que sea algo que leí nomás. Sé que eso fue real. Y quiero conocerte, quiero amarte, quiero enamorarme de ti. Y eso transformó mi vida. Comenzó a formar en mi vida un estilo de búsqueda, de adoración, donde lo primero sea Dios, donde tú le des lo mejor a Dios, donde ames la palabra de Dios. Y comencé a vivir bajo unos parámetros de que mi teléfono, por ejemplo, yo no lo agarraba hasta después del mediodía prácticamente. ¿Por qué? Porque yo decía, lo primero que está en mi vida, parece locura, no digo que tú tienes que hacer lo mismo, pero es lo que yo sentía. Yo decía, la palabra tiene que estar primero. Primero el día en oración, la palabra y meditar en la palabra. Después hay tiempo para lo demás, para redes sociales, para un WhatsApp, pero yo quiero primero tu presencia. Y comencé a vivir bajo ese parámetro. Y yo te puedo asegurar que muchas cosas cambiaron. Hace 3 años que Dios me desafió a romper la mediocridad. Y cuando decidí romper de hacer las cosas a medias, Dios produjo un aceleramiento. Y en estos 3 años pasaron cosas que no pasaron en 20 años en el Evangelio. Por eso digo que lo que te estoy diciendo es real. Dios está buscando un compromiso genuino, que vaya más allá de lo que hemos hecho todos los años de nuestro Evangelio, sino que vaya a una entrega total. Porque cuando tú te rindes por completo, cuando tú lo buscas a Dios de todo corazón, yo te puedo asegurar que lo vas a encontrar, que los cielos se van a abrir, que Dios se va a hacer real, aleluya, que van a comenzar a ver manifestaciones de Dios en tu vida, que vas a comenzar a caminar con Dios, aleluya, que Dios va a comenzar a tener experiencias que solamente has leído en la Biblia, pero Dios las quiere dártela en este tiempo, porque el mismo Dios, el de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos, en Él no hay sombra de variación. Dios sigue manifestándose, pero ¿sabes qué? Él está buscando un Samuel que lo busque, un Samuel que lo ame, un David que tenga deleite de amor en su presencia, o alguien que valore tanto la presencia de Dios más que cualquier cosa de esta tierra, más que cualquier novedad de